Alabado sea el Señor. Yo quiero hablar de la lámpara. ¿Cuántos son lámparas? Alabado sea, qué poquito amén. La iglesia es una lámpara. Amén. La vida del cristiano es una lámpara. ¿Y por qué, mi hermano, hablo de esto? El tema es lámpara. Pero voy a estar compartiendo a través del Salmo 100, alabado sea el Señor. El Salmo 100, perdón. Versículo 105. Alabado sea el Señor. Perdón, Salmo 119, versículo. Ahora sí, Salmo 119, que dice en el versículo 105: Lámpara es a mi pie, palabra y lumbrera. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es tu palabra y lumbrera mi camino. Hermano, quiero hablarte de esa lámpara, que la lámpara significa ser luz. Amén. Y quiero hablarte en el Evangelio según San Juan capítulo 8, que Jesús pronuncia para los seguidores de Él. ¿Cuántos son seguidores de Cristo? El salmista tomaba, decía: lámpara de tu palabra y lumbrera mi camino. Alabado sea el Señor. Él sabía, aleluya, que una lámpara tiene que alumbrar. Amén. Y cuando la palabra de Dios se hace latente en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que empezar a alumbrar. Amén. La luz trae vida. Amén. Jesús en un momento, en el capítulo 8, en el versículo 12, amén. Miren, mi hermano, porque aquí en esta palabra podemos encontrar que Jesús dice: otra vez Jesús le habló. ¿A quién le habló? A los discípulos. Amén. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 14, Jesús le dice: vosotros sois la luz del mundo. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. Alabado sea el Señor. Y aquí le vuelve a reiterar de vuelta Jesús las mismas palabras. En el Evangelio según San Juan, habla otra vez, Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Amén. El que me sigue, ¿cuántos siguen a Jesús? El que me sigue, el que vive mi palabra, el que me sigue. Aleluya. Mire lo que dice: no, el que me sigue no andará en tinieblas. Cuando venimos a la luz de Cristo, aleluya, mi alma te alaba, tenemos vida. Y el que anda en la oscuridad de las tinieblas, como muchas veces nosotros anduvimos en el pecado, en la oscuridad, vinimos a Cristo y Cristo nos alumbró de su luz, aleluya. Y aquí habla la palabra de seguir a Jesús. El que me sigue ya no va a andar más en las tinieblas. Alabado sea Señor. La palabra de Dios tiene que ser una lumbrera en tus caminos. Amén. ¿Y cómo vas a encontrar el camino de Jesús? Buscándole, leyéndole, escudriñando la palabra de Dios, para que eso se haga en tu vida un testimonio que tú ya no andas más en las tinieblas, sino anda en la luz de Cristo. Amén. Y Jesús le estaba diciendo, Jesús le estaba hablando, de decir: ustedes son la luz del mundo. Ustedes tienen que comenzar a alumbrar a la vida que se encuentra en el pecado, a la vida que se encuentra apartada.
Alabado sea el Señor. Usted tiene que predicarle a aquel que no conoce la luz, que no conoce a Jesús. Aleluya. Y por eso en la enseñanza, mi hermano, que Jesús le estaba dejando a los discípulos, no era para que ellos lo guardaran y lo escribieran y se lo memorizaran y quedara ahí. No. Ellos tenían que seguir el camino de Jesús. Amén. ¿Cuántos siguen el camino de Jesús? El seguir el camino de Jesús es hablar de la verdad. Amén. Cuando las cosas están mal hay que decirle están mal. Cuando la vida está en pecado hay que decirle está en falta, está en pecado. Eso no le agrada a Dios. Eso te produce muerte. Pero si vinieras a Cristo, Dios te perdona y vas a andar en la luz de Cristo y vas a tener vida. Amén. Es una enseñanza que nosotros como cristianos tenemos que enseñar, como siervos de Dios tenemos que enseñar. Nosotros andábamos en tinieblas. ¿Cuántos de nosotros muchas veces anduvimos en tinieblas? En la oscuridad del pecado. Todos nosotros. Pero un día alguien nos habló de la luz. Pero no solamente esa luz que vino a nuestra vida llenó nuestra lámpara. Y la palabra de Dios comenzamos a escudriñarla. La palabra de Dios produjo en nosotros algo en nuestro corazón. A una enseñanza, mi hermano. ¿Para qué, mi hermano? Para que otros vean que cuando en aquel tiempo estamos en la oscuridad de tantas cosas, hoy somos nuevas criaturas en Jesús. Dios trabajó en nuestros corazones. Amén. Y si estábamos muertos en nuestro delito y pecado, Jesús trajo resurrección sobre nuestra vida. Desde el momento que le conocimos. Amén. ¿Y cómo llegamos a conocer a Jesús? Leyendo la palabra. Que alguien un día nos predicó, un loco por ahí nos predicó. Amén. Y nos enseñó que Jesús era el camino, que era la verdad y que era la vida. Y aquí Jesús le dice, aquí yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Amén. Si seguimos a Jesús no tenemos que andar en tinieblas. El mundo está bajo las tinieblas. Y nosotros somos la luz para alumbrar aquellas vidas que están en tinieblas y traerla a Cristo. Amén. Pero nuestra vida tiene que ser testimonio y testificar que andamos en luz, que andamos en comunión con Dios. Aleluya. La Biblia nos enseña eso. Si no dice que tendrá la luz de la vida. Pero quiero seguir más adelante porque Dios sigue hablando, aleluya. Pasaron los tiempos, pasaron los años que Jesús le dijo a los discípulos que era la luz. Amén. Y a través de ese tiempo Juan, Pedro, Jacobo, toda esa gente, todos esos hombres que estaban con Jesús, no se quedaron con eso, con la enseñanza, sino lo pusieron por obra. Y a través de estas generaciones que estamos hoy aquí, también hubo hombres y mujeres de Dios que siguieron el camino hacia la luz de Cristo. Amén. Para que aquellas personas que estaban en tinieblas, en la oscuridad del pecado, que no conocían a Jesús, se encargaron de ser instrumentos de luz para aquellos que estaban en la muerte, traerlo a la vida. Y el evangelio se fue extendiendo a través de los años y muchos empezaron a conocer a Jesús a través de quién, de aquellos hombres valientes que se atrevaron y creyeron la palabra de Dios y comenzaron a predicar. Amén. Y qué triste, mi hermano, alabado sea el Señor, cuánta gente está en tinieblas y aún muchos cristianos que no quieren salir de la oscuridad del pecado a venir a la luz, para que la luz le alumbre. Amén. Lámpara es tu palabra y lumbreras mis caminos. La palabra de Dios tiene que ser real en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es verdadera, mi hermano. Pero quiero enfocarme, aleluya, que hubo un varón de Dios, un hombre perseguidor de la iglesia, que todos lo sabemos, era el apóstol Pablo.
en aquel entonces se llamaba Saulo de Tarso. Aquel hombre pensaba que andaba en la luz, pero estaba en las tinieblas. Amén. No conocía a Jesús. Él tenía una religión, pero realmente él no conocía a Jesús. Hay mucha gente que tiene una religión, no conoce a Jesús. Pero dice la palabra del Señor que este hombre que andaba en las tinieblas se propuso, como muchas veces nosotros nos proponemos hacer cosas que no son de Dios. Alabado sea el Señor. Y hacer algo. Estaba molestando los que andaban de luz, como los predicadores en aquel tiempo, que estaban llevando el evangelio, aleluya. Y él se propuso en su corazón de perseguir a la iglesia. Amén. De perseguir a aquellos cristianos que estaban alumbrando en diferentes lugares. Y mucha gente estaba conociendo a Jesús, porque ellos tomaron la palabra. Pero aquel Saulo de Tarso tenía una religión. Él no conocía a Jesús. Y dice la palabra del Señor que él pidió carta en la sinagoga allí para contrarrestar a los cristianos y meterlos en la cárcel, meterlos presos, porque él estaba en las tinieblas, aún no conocía la luz de Cristo. Y hacía esas cosas, aleluya. Y el primer mártir que fue Esteban, él estuvo allí participante de la muerte de Esteban, cuando lo apedrearon. Y él se gozaba y perseguía a la iglesia, lo metían preso a los cristianos. Alabado sea el Señor. Hasta que un día conoció a Jesús. ¿Cuántos han conocido a Jesús? ¿Realmente tú has conocido a Jesús? ¿O sigues en ese mundo de tinieblas, o de ilusiones, o de religiones? Pablo tuvo un encuentro personal con Dios. Yo te quiero decir en esta tarde, ¿has tenido ese encuentro con Dios? Personal. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, hay un cambio, hay una transformación. La luz de Cristo viene a tu vida, aleluya, y tú sabes que necesitas esa luz. Y comienzas a seguir a Jesús. No una religión, sino a Jesús. Hacer lo que Dios nos manda. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios tiene que ser una lumbrera en tu vida para alumbrar a otro. Si tú vives en tiniebla, no le puedes llevar a Jesús a la vida, porque tú estás en tiniebla. Y la luz y las tinieblas no se juntan. Alabado sea el Señor. Dice la palabra del Señor que este hombre, Saulo, tuvo un encuentro personal con Dios y su vida fue cambiada. Cuando él se encontró en el camino con Jesús, él escuchó la voz y le dijo: Saulo, Saulo, porque Jesús conoce nuestro nombre. ¿Por qué me persigue? ¿Quién eres? Dura darte cosas contra el aguijón. Yo soy el Jesús a quien tú persigues. Aleluya. Cuando persiguen a la iglesia, no persiguen a la iglesia, están persiguiendo al Señor. Hermano, Jesús le dijo a los discípulos que iban por su causa, ellos iban a ser perseguidos, vituperados. Le había dicho eso. La iglesia en diferentes partes del mundo es perseguida. Hoy tenemos la libertad nosotros de predicar la palabra de Dios, de ser luz, y no lo hacemos muchas veces. En muchos países, aleluya, reunirnos como nosotros nos reunimos aquí es muy difícil. Quisieran estar unidos, alabando y glorificando a Dios, pero mientras tienen esa luz encendida, le predican, no importa, 2 o 3 en los hogares. Amén. Donde está la tiniebla de Jehová y llevan la palabra de Dios. Hoy nosotros en este Uruguay, bendecido y bendito Uruguay, tenemos la libertad de llevar la luz del evangelio a la vida. Y muchas veces no lo hacemos.
La Biblia dice: el que me sigue, por eso le decía, ¿cuántos siguen a Jesús? El que me sigue ya no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de Cristo. Pablo tenía una religión, no conocía a Jesús hasta que tuvo un encuentro con Dios y su vida fue cambiada. Y todos saben la historia de eso. En Hechos 9 habla de la historia de la conversión de Pablo. No convicción, conversión, transformación, renuncio. Y desde ese momento que él tuvo un encuentro con Dios, su vida cambió. Amén. Su vida fue transformada. Y de perseguidor de la iglesia fue un predicador. ¿Cuántos dicen amén? Un apóstol del Señor, aleluya. Donde él predicaba la palabra, levantaba, ponía líder, hacía la obra de Dios. La palabra era la lámpara y Dios le alumbraba el camino. Amén. Y su vida fue transformada, cambiada. Pero también tuvo momentos difíciles. Y podemos ver, hermano, que todos nosotros, como decía la sierva, pasamos momentos de prueba y lucha, de confrontamiento, de todas esas cosas. Pero mire que este hombre sí que la pasó mal. Muchas veces fue perseguido a muerte, lo apedreaban, se escapaba por una ventana, los perseguían por solamente predicar la palabra de Dios. Pero eso no lo detenía de seguir alumbrando y llevando el mensaje. Nada lo detenía, porque él sabía en quién había confiado. Cuando uno conoce a Cristo tiene que haber una transformación. Y si venimos aquí es porque amamos a Dios y sabemos que Él existe, y sabemos que Él es real, y sabemos que van a haber momentos difíciles, van a haber momentos de prueba, pero tú tienes que ser una lámpara para seguir encendiendo. Que no se apague tu lámpara. Este hombre fue cambiado, transformado. Pero ayer yo hablaba de eso, de este varón de Dios. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 12, él escribía a la iglesia de Filipo, a los cristianos que estaban aquí. Le estaba enseñando. En esas cartas, mi hermano, el apóstol Pablo, yo le decía al hermano ayer que estaban en 5 estrellas, en un hotel, en una casa bien. Amén. No estaba en ese lugar de 5 estrellas escribiendo las cartas. Estaba en prisión, hermano. Estaba en la cárcel. Imagínense, mi hermano, que yo, tal vez que uno no sabe lo que es la cárcel, pero yo he entrado en una cárcel, no he estado preso, pero he visto lo que se mueve en la cárcel. Amén. Cuando muchas veces tuve la oportunidad de predicar cómo está la vida, cómo están los corazones. Amén. Se encuentran con cantidades de clases de personas, homicidas, ladrones y todas esas cosas, malhechores, violadores, homicidas, todas esas cosas. En la cárcel se encuentran todas esas gente. Y Pablo no era nada de eso. Lo llevaron simplemente por predicar la palabra de Dios, por no sujetarse. Los gobiernos lo metían en la cárcel. Y no solamente le metían en la cárcel, sino le golpeaban, le pegaban. Lo tenían como un malhechor. Y sin embargo, mi hermano, él podía decirle 1000 cosas al Señor. ¿Por qué, Señor? ¿Para qué me llamaste? ¿Para esto? ¿Para esto? ¿Para esto? No, Señor. Hubiese quedado como estaba allí, en una religión. Pero no tenía eso, no. Él sabía quién era Dios. ¿Cuántos saben quién es Dios? Él sabía lo que era el Señor. Y en estas cartas, mi hermano, alabado sea el Señor, él estaba enseñando a la iglesia. Es como nosotros aquí como pastores tenemos el derecho de enseñar a los hermanos lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. En esta carta, mire el amor que él tenía por Dios. Pero no solo amor tenía Pablo por Dios, sino tenía pasión. ¿Cuántos tienen pasión por Cristo? Amor es una cosa, pasión va mucho más allá. Él tenía pasión por Dios, pero también amor por sus hermanos. Amén. Muchas veces los hermanos en Filipo, y amaban a la iglesia porque la iglesia de Filipo
Era una iglesia que lo ayudaba mucho a Pablo cuando estuvo en la cárcel. Amén. Pero también una iglesia que en esa ayuda también muchas veces iba con muchos problemas, mucha dificultad, desanimado. Y sin embargo lo iba a visitar a Pablo y él de ahí mismo, en medio de la cárcel, le daba aliento. Sigan adelante, avancen. Amén. La obra de Dios sigue. No decaigan. Lo fortalecía y allí los hermanos salían, aleluya. Porque si bien él estaba preso, la palabra de Dios no está presa. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay luz en la vida, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios sigue alumbrando corazones, aleluya. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra que, mírense, por lo tanto, amados míos. Amén. Jesús amaba a los discípulos, Jesús nos ama. El mismo amor que tenía Jesús lo tenía Pablo. Amén. Y dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Cuánto obedecen la palabra de Dios? ¿Cuánto obedecen el consejo? Ellos venían a recibir consejo y obedecían. Hay muchas veces, mi hermano, venimos a recibir consejo y sí, lo hacemos y no lo hacemos. Después quieren las bendiciones. El consejo más lindo y más sano es conocer a Jesús. Y que viva conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué, mi hermano? Para guardarte para con Él. Y dice la palabra del Señor: como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. La iglesia que él había estipulado allí en Filipo tal vez no estaría, aleluya, pero allí había dejado la luz, había dejado hermanos y hermanas, aleluya, que habían conocido a Jesús. Y esa gente que había conocido a Jesús, aleluya, iba igual a alabar y glorificar a Dios. Amén. No estaba el pastor, no estaba el líder, pero ellos se reunían para adorar y glorificar a Dios. Aleluya. Si hoy no está el pastor, si hoy no está el líder, si hoy no está el hermano, no voy a ir, aleluya, porque está la hermana allí. Lo más importante en tu vida tiene que ser Dios. Amén. Tú tienes que venir a la casa del Señor. Alabado sea el Señor, porque Jesús me dijo, donde 2 o 3 congregados, no dijo donde está el pastor y el líder, yo voy a estar ahí. ¿Dijo eso? Él dijo, donde 2 o 3 congreguen y abran la puerta, aleluya, mi luz estará, yo estaré con ellos. Amén. Mi alma te alaba, donde 2 o 3, aleluya, se congreguen, yo voy a estar ahí. Qué lindo era, ellos obedecían. Eran obedientes a la palabra de Dios. Y Pablo decía, no porque yo estoy aquí, me he enterado que siguen alabando y glorificando a Dios y siguen predicando la palabra. No solamente porque no estoy presente, sino en mi ausencia, siguen haciendo la obra de Dios. Y eso es lo bueno. Amén. Eso es lo interesante, aleluya. Que uno no tiene que hacer la obra de Dios porque lo manda, sino, aleluya, por obediencia. Mi alma, la bendición, la obediencia trae bendición. Pero, mi hermano, quiero decirte, dice, y por eso el amor, pero también le estaba exhortando. Mire lo que le dice: ocupado. ¿Cuántos están ocupados? Ocúpense, ocupados. Mire lo que dice: ocupado en vuestra salvación. ¿Cuántos se ocupan de la salvación? Ocupado con vuestra salvación, con temor y temblor. Amén. Qué maravillosa enseñanza. Ocúpense. Porque, mi hermano, a veces pensamos, dice, no, la salvación, aleluya, Dios, hemos recibido al Señor como nuestro Salvador. Y se cuídenla, guárdenla, ocúpense, tengan temor de no perderla. La salvación, aleluya, se pierde muchas veces. Deje de congregarse, haga lo que quiera con su vida. No tengas temor de Dios. Se pierde. Desobedezca la palabra. Y al desobedecer la palabra, usted está desobedeciendo a Dios. Hubo un rey que perdió la corona
Y todos lo sabemos quién fue. Saúl. Fue ungido como rey de Israel y él, por hacer lo que él le parecía, no obedeció a Dios. Y en Apocalipsis dice: retén lo que tienes, que nadie tome tu corona. ¿Sí o no? Tenemos una corona, mi hermano, que tenemos que retenerla, guardarla, cuidarla. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Alabado sea el Señor. Y Saúl, por desobedecer, perdió la corona del rey. Si él se hubiese arrepentido, no que iba a ser rey, Dios lo hubiese perdonado, tal vez hubiese tenido la salvación, pero él ni siquiera se arrepintió. Alabado sea el Señor. Porque después fue llamado David a ser rey de Israel. Él descuidó. No descuide lo más lindo, lo más sagrado, que es la salvación de tu vida y de tu alma. Que Jesús pagó un precio por ti y por mí y lo selló. Y la salvación no es que se compra, es un don de Dios y una gracia de Dios para tu vida. Hoy estamos aquí por la gracia de Dios. Amén. ¿Y cuántos son salvos? ¿Cuántos son salvos? Cuídala con temor y temblor, aleluya. Porque si vives una vida en las tinieblas, una vida desordenada, y piensas que eres salvo porque ya conociste al Señor, estás equivocado. Porque ya en la oscuridad del pecado no puedes andar más. El que me sigue anda en la luz. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz de la vida. El seguir a Jesús, hay una demanda. El apóstol Pablo le estaba enseñando a la iglesia. Y mire lo que dice cuando uno anda en luz, cuando uno está sirviendo al Señor. Le dice, mire lo que dice: porque Dios es el que en vosotros, no usted en lo que le parece. Dios es el que en vosotros produce el hacer como el querer, por su buena voluntad. O sea, mi hermano, cuando tú tienes ese anhelo de hablar, de enseñar, no es porque a vos me pareció, no, es algo que viene de parte de Dios, que te pone a hablarle, orar. Este es el momento, aleluya, de predicar la palabra de Dios. Mañana tengo ganas de predicar la palabra, mañana voy a ir. No, tiene que haber un anhelo. Y el anhelo lo pone Dios cuando tú andas en la luz y cuando tú quieres servirle al Señor. Anhelo. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a lugares y veo que a veces veo una situación y ahí el Espíritu dice: ahora, este es el anhelo, porque le queremos servir al Señor? Tenemos que hablar. Es un anhelo hablar, mi hermano. Porque a veces Dios nos pone en situaciones que es para que nosotros veamos, situaciones que mucha gente está desesperada. Y Dios te pone en ese lugar para que hable, para que muestre la luz que hay en ti y para que otros vean la luz de ti, el amor que verán. Tal vez no conoces a la persona, pero te está preocupando y dice: mira, yo quiero decirte algo, aleluya. Me comentaba el otro día una compañera de trabajo que había una mujer que estaba desesperada porque no sé si era su esposo o su hermano que se estaba muriendo. Ya no hay más nada, ya no hay más nada. Y había un señor que se le paró atrás y al escuchar la conversación se le acercó y le dijo: mirá, hay esperanza en Cristo. Para Dios nada estaba perdido. Y comenzó allí a hablarle a esta mujer. Y aquella mujer estaba tan agradecida porque generalmente cuando uno está mal, lo primero que da es: mira qué tremendo. Pero había alguien que le estaba dando esperanza. Alguien le estaba dando vida. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la luz. Y eso somos nosotros, la iglesia, de dar esperanza y dar vida. Aunque muchas veces veamos
Tal vez, aleluya, que no se puede, pero hay alguien que sí puede. Y ese alguien se llama Jesús, el dador de la vida. No es que el hombre aquel fue por chuma, no. Escuchó la desesperación. Porque muchas veces nosotros también estuvimos desesperados y alguien habló de Jesús. Amén. Alguien, Dios le puso el anhelo de hablarle. Este es el momento. Pablo le estaba diciendo a la iglesia, le estaba enseñando, porque él amaba a la iglesia, allí donde él había plantado, sembrado, cosechado. Y le decía, porque Dios es el que en vosotros, el que anda a la luz, mi hermano. Porque habla luminares en el mundo. El título es bien grande, luminares en el mundo. Es la iglesia. Y mire lo que dice, porque Dios es el que vosotros produce el hacer como el querer, como el hacer por la buena voluntad. ¿De quién? De Dios. Amén. No todo aquel que me dice Señor entrará en el reino de Dios, sino aquel que hace. ¿Qué hace? ¿De quién? ¿Del pastor? De Dios, del Padre. Uno tiene que tener voluntad, hermano. Amén. Por la buena, hasta eso Dios nos mira si somos voluntarios. Amén. Cuando Dios nos manda a una vigilia, nos manda a predicar, Dios mira eso, ¿a quién es voluntario? En el cuartel pasaba eso. Necesito un voluntario para limpiar, levantarse a las 6 de la mañana. De aquellos que pasaban y daban el paso, no eran usados. Los haraganes, aquellos, no lo querés, pero siempre había un voluntario. Yo voy, no importa. Lo que tenga que hacer, voy. Acá los que fueron militares saben eso, ¿verdad? Eran voluntarios. Y la gente veía eso. No. Él siempre está voluntario. Él siempre está dispuesto. Dios también ve eso, mi hermano, cuando alguien está dispuesto. Dios vago no quiere en el reino. Vago no quiere en el reino. Quiere personas que sean voluntarias, que estén dispuestas a seguirle y que anden en la luz. Y dice la palabra del Señor. Mire lo que dice. Cuando Dios te pone el hacer, hacelo con amor. Porque Dios pone ese querer como el hacer. Y mire lo que le dice. Y cuando lo haga, hacelo sin murmurar. Murmuraciones. Amén. Si Dios te manda a hacer algo, porque a veces Dios muchas veces prueba si tú eres obediente y te manda a hacer algo. El pastor te manda a hacer algo. No, yo no voy a hacer nada. Siempre a mí me agarra. No ha pasado eso, ¿verdad? El pastor me mandó a ayunar. No, que vaya a ayunar él. El pastor me dijo esto. No voy a hacer nada porque creo que está bien. Pablo decía, mira, lo que Dios pone a hacer, hágalo sin murmuraciones. Amén. Sin contienda, porque la murmuración trae contienda, mi hermano. Y no solamente contienda, sino trae división. Amén. Y el reino de Dios no puede estar dividido. El que está dividido es Satanás. Amén. El apóstol Pablo le decía, mira, hagan esto sin contienda y sin murmuración. ¿Para qué, mi hermano? Para que otros te vean. Y Dios te ve también. Porque mire lo que dice. Para que seas irreprensible y sencillo, hijo de Dios sin mancha. Amén. ¿Para qué, mi hermano? Porque somos la luz del mundo. Jesús nos dijo, ustedes son la luz del mundo y tienen que alumbrar, son luminares, decía Pablo. Luminares de este mundo, lámpara de tu palabra, decía el salmista. Somos la luz, aleluya, que tenemos que alumbrar un mundo, aleluya, de tiniebla.
aquellas generaciones, visualizando Pablo, aleluya. Mire lo que dice: para que sea irreprensible y sencillo, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna. O sea, ¿en qué generación estamos? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Luz. Amén. En medio de una generación. O sea que la misma generación, aquel tiempo sigue siendo esta media generación maligna y perversa. Podemos ver la perversidad que hay en todos lados. Pero si aquel lo hace, yo también lo voy a hacer. A eso Dios no nos llamó. Tenemos que reprender las obras de las tinieblas. Amén. Y ser hijo de Dios. Si aquel toma, yo también voy a tomar. Si aquel hace eso, como pastor, como líder, mira. No. Cuide vuestra salvación con temor y temblor. La salvación es personal, aleluya. El pastor no lo va a llevar al cielo. Aleluya. No siga al pastor, siga a Dios. El pastor le va a guiar a través de la palabra. Amén. Y a través de su vida espiritual. Pero usted tiene que guardarse para con el Señor. Y tiene que temor de Dios. A veces nos escondemos de los pastores. Y ya hoy se perdió todo, porque a veces mi hermano, muchas veces los quiero ir a lugares, aleluya, y mismo a veces dentro del pueblo. Pero Dios, alabado sea el Señor, porque veo esas cosas y me duele. Porque el Evangelio es real, el Evangelio es verdadero. Y uno trata de enseñar lo bueno. Amén. Imagínense, hermano, alabar a Dios y afuera alabamos al diablo. Pablo decía, cuídense. Si Pablo fuera egocéntrico, no se preocupe, está todo bien, hágalo bien, es lo correcto, a Dios le agrada eso. No, Pablo reprendía, exhortaba con mucho amor. Guárdense para con Dios, sean luz en medio de una tiniebla, de una generación perversa, aleluya, donde hay codicia, donde hay maldad, donde hay homicidio, donde hay fornicación, adulterio, donde hay tantas cosas. Guárdense para con Dios, aleluya. De adoración, guárdense antes de, no entren en esa corriente del mundo, aleluya, que van a ser atrapados. Guárdense. El diablo ofrece muchos placeres, toda riqueza, codicia, y te va a llevar a eso muchas veces, para que deje de alabar y glorificar a este Dios tan grande. Amén. Y muchas veces pensamos que son bendiciones grandes de Dios, y Dios bendice. Alabado sea el Señor. Pero no comparte su gloria con nadie. O le servimos a Dios, o nos dedicamos a este mundo. Pablo en esta enseñanza dice: a una generación maligna y perversa, a la cual resplandecéis como luminaria. ¿Dónde? En la iglesia, en el mundo. Somos la luz del mundo. Tenemos que resplandecer la gloria de Dios que está en nuestra vida. Amén. Si andamos en tinieblas no vamos a resplandecer nada. Pero si andamos en luz, como es la luz, vamos a tener comunión los unos con los otros. Amén. Y vamos a tener comunión con el Padre. Y Él nos va a guardar. Quien le hablaba esa carta y quien le predicaba a los filipenses era un hombre que andaba en las tinieblas. Era un hombre que tenía una religión. Le habían implantado una religión. Y el Evangelio no es una religión.
del Evangelio es buena nueva. Amén. De llevar las buenas nuevas a los perdidos, a los que están en tinieblas. Y todos nosotros tenemos el derecho de parte de Dios de enseñar, de predicar, de escudriñar y de exhortar. Amén. ¿Para qué? Para que también los que están en tinieblas vengan a la luz de Cristo. Amén. Eso Pablo tenía bien claro. Y amaba a la iglesia de Filipo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue sembrada en aquellos corazones. Y él no quería que ninguno fuera engañado, sino que escudriñaran, que cuidaran lo que ellos habían aprendido a través de las cartas, a través de eso lo vivieran y alumbraran a otros que no conocían a Jesús. Ustedes son luminares en este mundo. Me dice, resplandezcan como luminares en este mundo. Amén. Y dice, ha sido de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme en que no he corrido en vano. Aleluya. No he trabajado en vano. Todo lo que he enseñado no ha sido en vano. Veo hermanos y hermanas sirviendo al Señor. Durante mucho tiempo le he predicado. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y hoy lo viendo como hijo de Dios, sirviendo, predicando, aleluya, trayendo salvación, orando por los enfermos. No es en vano, aleluya. Que durante mucho tiempo me he dedicado a ellos, aleluya. Mi alma te alaba. No es en vano lo que tú hagas por otro, hermano. No es en vano lo que tú, aleluya, sientas de hacerlo, aleluya, de hablar a la vida. No es en vano de que le hables a aquel que no tiene a Cristo. No es en vano, aleluya, porque un día vas a ver los frutos. Aleluya. Un día vas a ver la cosecha. No ha sido en vano que me senté con aquel drogadito y le hablé de Cristo. No ha sido en vano. Hoy lo veo, aleluya, sirviendo a Dios. Mi alma te alaba. Todo lo que haga, mi hermano, no es en vano. Para Dios no es en vano. Mi alma te alaba. Cuando uno tiene el amor de Dios, cuando uno quiere alumbrar, y acuérdese, iglesia, que estamos en una generación maligna y perversa. ¿Y por qué, mi hermano, tenemos que alumbrar? Porque Jesús dice que vosotros somos la luz del mundo. Y dice la palabra, en aquellos tiempos, por multiplicarse la maldad, yo vengo pronto. Amén. Él viene por la iglesia. Pero tenemos que tener la antorcha encendida. Nuestra lámpara tiene que estar encendida. ¿Y cómo se enciende la lámpara? ¿Cómo se enciende la lámpara? ¿Cómo se enciende? Echándole el aceite. Y el aceite es el Espíritu Santo. Ese que va a encender tu lámpara y va a encender mi lámpara, manteniéndote bajo el Espíritu Santo de Dios que está en tu vida y en mí. Por eso el Señor dice, ustedes no van a estar solos, yo le enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, y Él le dará palabra. De lo que yo hice, ustedes mayores cosas van a hacer. Amén. Por eso la palabra del Señor Pablo le decía a los filipenses, y vuelvo al Salmo 119, 105. Amén. Siento lámpara de mi palabra y lumbrera mi camino. Tú eres una lámpara en este camino que Dios te ha puesto. Acuérdate que mucha gente está en tinieblas y necesita conocer la luz de Cristo. ¿Y cómo la va a conocer? A través de ti y a través de mí. Guárdate para el Señor. Sigue alumbrando. No es en vano el trabajo que estás haciendo. A Dios le agrada. Amén. Y mientras Él le agrada, sigue adelante. Sigue avanzando. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, aunque sea derramado, terminando aquí, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo le da el último consejo. Mire lo que le dice. Asimismo, gozaos, regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Gócese en servir al Señor.
Porque el gozo del Señor, decía el apóstol Pablo, es mi fortaleza. Por más lucha que prueba que tenga, recuerda a este varón. Él decía, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y como le decía, él estaba escribiendo la mayormente de las cartas, le escribió en la cárcel. La pasó mal, pero él conoció la luz de Cristo. Ponte de pie.